Puertas Restauradas es el nombre de la serie que junto a nuestro pastor Edgar Bosicio estamos presentando. Pero, ¿qué puertas son? ¿Dónde están ubicadas? Recuerda, nunca estarás tan lejos como para que Dios no te alcance. Él desea restaurar tu vida. En Apocalipsis 3:20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. La gente se agolpaba para ver al que de Galilea llegó. Dicen carpintero fue, ignorantes líderes, pero el pueblo le y su mirada fue poder que lee el corazón. Sabe bien que piensa Dios, sus palabras habla Él, porque viene en el nombre de Dios. Fuerza hay en el nombre de Dios, hay poder en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios, bendito el que llegó en el nombre de Dios. Cuando mis planes arruiné y mi fe también me abandonó, cuando nada puedo hacer, solo depender de ti. En tu nombre tengo fe, en tu nombre ruego. Al débil levantarás, tu plan conozco ya, tu brazo extenderás. Cuando vaya en el nombre
amigos, un gusto saludarles aquí una vez más en tiempo de paz. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior dijimos que íbamos a comenzar una serie que hemos llamado Puertas Restauradas. Así que te invito a comenzar a restaurar las puertas espirituales de nuestra vida. Pero antes de abrir la palabra, pidamos a Dios que nos acompañe para escuchar su voz. Acompáñame a hablar con Dios. Amado Padre, gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra de amor con nuestros queridos televidentes, nuestros auditores, que en diferentes partes de esta tierra estarán escuchando, ansiosos de escucharte a ti. Por eso, con humildad en esta hora, rogamos que al abrir tu palabra podamos escuchar esa voz de amor que desea hablarnos en esta hora. Lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En el capítulo anterior hablábamos de la necesidad de restaurar las puertas a partir de Nehemías, este hombre que vivió el exilio allí en Babilonia, luego era un oficial de la corte del rey de Medo-Persia, y que supo que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, estaba en malas condiciones, sus muros y sus puertas destruidas. Pero él no se quedó en el lamento, aunque se entristeció mucho, hizo todo con el rey para ir a Jerusalén y comenzar a restaurar esas puertas, esos muros. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando nos damos cuenta que nuestra vida espiritual no está bien, que necesita un cambio, que necesita una transformación. O tal vez, definitivamente, la vida espiritual tiene que comenzar a ser lo central en tu vida, que hasta ahora no lo ha sido. Así que vamos a comenzar a restaurar las puertas. Te decía que las puertas significan una protección, un cuidado. Gracias a la puerta evitas que a tu casa entre algo desagradable, algo que tú no deseas. También evita que algo que salga, que puede huir, que puede tal vez como un niño salir a la calle y estar en peligro. Lo mismo, la vida espiritual tiene puertas que necesitan estar firmes, sólidas, para que no entre algo que pueda destruir tu vida espiritual o pueda huir esa vida espiritual de tu vida. La primera puerta que vamos a comenzar a restaurar ahora es la puerta de las ovejas. Acompáñame. Allí en Nehemías, el capítulo 3. Ya vimos la vez pasada cómo Nehemías había hecho una inspección de lo que había que hacer. Y aquí en el capítulo 3 ya comienza la obra definidamente. Y dice el versículo 1 del capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. La primera puerta por donde se comienza es la puerta de las ovejas. En la ciudad, ¿qué importancia tenía la puerta de las ovejas? La puerta de las ovejas era por donde entraban efectivamente los animales que iban al sacrificio. Eran llevadas a los corrales del templo. Por esa puerta entraban los animales que debían ser sacrificados en el ritual del templo. El cordero que quería ser sacrificado en la mañana y en la noche, cada día, que representaba que un ser inocente debía morir por nuestros pecados. Ahí entraba también el cordero pascual, el cordero del día de la expiación, donde se purificaba el templo. Cristo se relaciona o Él se identifica con ese cordero. No olviden que cuando Juan el Bautista lo ve por primera vez a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo, en primer lugar, es el Cordero, sin lugar a dudas. Restaurar la puerta a las ovejas, restaurar Cristo en nuestro corazón, que sea lo principal, lo central en nuestra vida. Porque Él vino a morir por ti, eso significa ser Cordero. Cuando Dios instaura el ritual del sacrificio allí en el santuario, simbolizaba que un ser inocente tenía que morir por nosotros, por nuestro pecado. Ese ser inocente es Jesús. Él vino para morir por nosotros. Pero también la Biblia dice que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Por lo tanto, al restaurar la puerta de las ovejas significa que tú tienes que en primer lugar ser oveja. Yo tengo que en primer lugar ser oveja. ¿Y qué significa en primer lugar el ser oveja? Te invito a Juan capítulo 10, los versos 7 y 11. El Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. El capítulo 10. Allí el verso 7 y 11 dice: Juan 10, dice versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí Cristo se identifica con nosotros, sus ovejas. Restaurar la puerta de las ovejas significa aceptar que eres una oveja y que tu pastor es Jesús. ¿Es realmente Jesús tu pastor? ¿Te estás dejando conducir por ese pastor Jesús? Es muy importante el considerarse oveja y que Jesús sea tu pastor. ¿Y qué significa considerarse oveja? Bueno, estudiamos un poco las ovejas. Las ovejas son animales poco independientes porque no pueden valerse por sí solas. Ellas, por buscar alimento, son capaces de herirse su hocico. Si el lugar donde hay pasto está lleno de espinas, ellas comen nomás, sin importarles que se hieran. Ellas fácilmente pueden morir de sed, porque solo van a tomar agua en un lugar donde hay agua reposada. Si hay un río, un riachuelo cerca, el ruido del agua las espanta. No son capaces de acercarse a ese río para tomar agua. Por lo tanto, estando al lado de un río, una oveja puede morir de sed, porque no es capaz de acercarse al agua corriente, porque le da susto, miedo. Si se extravía del camino, se aleja del rebaño y se pierde, no es capaz de volver sola. Por eso está la parábola del pastor que dice que faltó una oveja y volvió a buscarla, porque estaba perdida, porque no sabía cómo volver. Así somos los seres humanos también. Fácilmente nos distraemos, nos alejamos, nos encandilan las luces del mundo y nos alejamos de la vida espiritual. Pero nosotros debemos aprender a que somos ovejas y dejar que el pastor venga a buscarnos. Tal vez en esta hora Jesús ha permitido que tú estés frente ahí al televisor o tal vez escuchando en la radio, porque Él te está buscando. Te extraviaste y no sabes cómo volver. Por eso es importante restaurar esta puerta de las ovejas. También la oveja es considerada, como yo decía hace un momento, un cordero de sacrificio. Y tú como oveja debes estar dispuesta a entregarte completamente a Dios. Y allí en Romanos 12:1 nos dice la palabra de Dios: dice, así que hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos como ovejas estar dispuestos a sacrificarnos completamente a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que estar dispuesto a entregarte completamente a Dios, a que se pueda cumplir en tu vida la voluntad de Dios. Eso significa restaurar la puerta de las ovejas. Que Dios sea lo central en tu vida. Que como cordero, como oveja de Dios, le sigas. Escuches solo su voz. Hoy escucharás muchas voces que te dicen por aquí y por allá. Pero tienes que estar en sintonía con Dios para que puedas escuchar su voz. En el tráfago de la vida, en el ruido de las grandes ciudades, es necesario detenerse para escuchar el susurro de Dios, la voz que te está hablando para restaurar esa puerta en tu vida. Dios escoge desde su rebaño a su siervo. El Salmo 78, 70 dice lo siguiente. Salmo 78, 70 dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿De dónde escoge Dios su siervo? ¿De dónde Dios escoge a los elegidos? Desde las majadas de sus ovejas. Si quieres ser escogido por Dios, usado por Dios, debes ser una de sus ovejas. Por eso es importante pertenecer al rebaño de Dios. Y eso se hace cuando estás dispuesto a seguir, a entregarte completamente a ese Dios, a que Dios pueda usarte totalmente como su siervo, como su oveja. Juan 10, 27, volviendo nuevamente a ese pasaje que habla de Jesús y su rebaño. Dice, aquí hay varios textos que quiero leer contigo, 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estás escuchando la voz de Jesús? ¿Estás atento tu oído, está atento tu oído a la voz de Jesús? ¿O escuchas otras voces antes que las de Jesús? El versículo 8 del mismo capítulo 10 de Juan dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hay muchos que están intentando robar las ovejas de Dios. El enemigo de Dios, llamado Satanás. El éxito de Satanás no consiste en ganarle a Dios porque sabe que no le puede ganar. Consiste en que los menos posibles entren al reino de los cielos. Y tú, que eres oveja de Dios, Él no quiere que entres al reino de los cielos. Por eso hará lo imposible para que tú escuches su voz y no la de Jesús. Pero las ovejas de Jesús escuchamos solo la voz de Jesús. ¿Estás escuchando solo esa voz? Qué importante tener a Jesús como ese centro para que escuches solo esa voz. El versículo 15 de Juan 10 dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús está dispuesto a poner su vida por ti. Eso hizo en el Calvario. Porque eres su oveja. Eres aquella oveja que se escapó tal vez y que Él está queriendo buscar de nuevo. Él dejó el trono del cielo para venir a morir por nosotros, para rescatarnos. Somos la oveja perdida que Jesús vino un día a rescatar.
Por eso murió por ti. Por eso dejó el cielo. Y solo hubiera sido por ti, lo hubiera hecho. Por lo tanto, comenzar a restaurar nuestra vida espiritual es, en primer lugar, darle a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el centro de nuestra vida. En segundo lugar, es que tú seas una oveja de Jesús. Que reconozcas que no sabes cómo encontrar buenos pastos. Que reconozcas que necesitas solo escuchar la voz de Jesús en este mundo, en este siglo donde hay muchas voces. Reconocer que necesitas aguas apacibles para beber. Aquí está, en la Biblia, el agua que te puede dar vida. Fuente de agua viva, dijo Jesús. Es solo que decidas. Restaurar la puerta de las ovejas en tu vida espiritual es poner a Cristo en el centro. Es ponerte tú como oveja para que Él te apaciente, para que Él sea tu maestro. ¿Estás dispuesto a ser una oveja de Jesús? ¿Deseas ser una oveja de Jesús? Ven a Jesús, escucha su voz. Restaura en tu vida la puerta de las ovejas para ser parte del rebaño de Dios. Si esa es tu decisión, acompáñame a orar en este momento. Amado Dios, gracias por abrir la palabra una vez más ante nosotros. Permítenos en esta hora escuchar tu voz, aceptar ser ovejas tuyas, seguir a nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor Jesucristo, escuchar solo su voz, ser conducido por Él a los pastos verdes de tu palabra, al agua viva de tu espíritu, a ser conducido a través de tu voluntad. Que la puerta de las ovejas sea restaurada en nuestra vida para que se haga solo tu voluntad en nosotros. Lo rogamos en el nombre de nuestro pastor Jesucristo. Amén. Ha sido una verdadera alegría para nosotros acompañarte en este día. Espero que este tema te sirva para fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para adquirir de forma gratuita la revista Familia Feliz. En esta guía de estudio encontrarás la clave para hacer de tu familia un hogar de esperanza. Dale un tiempo de felicidad a tus seres queridos. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.